Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a Timoteo, capítulo 2. Y solamente vamos a ver 8 versículos, no vamos a tardar tanto, va a ser solamente una pequeña reflexión. Primera Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 8. ¿Ok? ¿Ya la tienen? ¿Ya todos lo tienen? ¿Sí, hermanos? Bueno, escucho a algunos, confío que todos ya lo tengan. Primera Timoteo capítulo 2, versículo del 1 al 8. Dice: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres ¿qué? ¿Hombres qué? Creo que repártanles café o algo así porque les pegó la semana. Hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. También el que compite como atleta no gana el premio, si no compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio. Hasta ahí vamos a dejarle. ¿Vamos bien? Entonces, vamos a recordar lo que nos enseñó el pastor Eric la semana pasada. Ok, el capítulo 1 habla de avivar el fuego, el don de Dios en ti. Básicamente fue lo que estuvo hablando el pastor Eric. Habla de la valentía de no avergonzarse del evangelio ni de las cadenas que está teniendo. Y habló de la lealtad y el contraste del abandono entre, ¿cómo se llaman? Fígelo y Hermógenes. Para alguien que quiera tener bebés, hay estas opciones, Fígelo y Hermógenes, que le pueden llamar así. ¿Ok? Y alguien más que se llama, es una tercera opción para que le pongas a tu hijo, Onesíforo. Entonces, imagínate que le llamas One, ven para acá, ¿no? Entonces, habla de la valentía basada en el poder del Espíritu y la herencia de la fe. ¿Hasta aquí vamos bien? Eso fue lo que vimos en el capítulo 1, pero yo nada más quiero entrar un poquito en contexto de cómo se escribió la carta. ¿Ok? Esta carta se escribió alrededor del año 64, y en el año 64 Pablo estaba en la prisión mamertina. De hecho, lo buscas tú en internet y hoy día puedes visitar esa cárcel. Se piensa que Pablo estuvo aquí cuando escribió esta carta y realmente hablan de esta... Les voy a leer lo que encontré de esta cárcel. Y dicen, era una estructura subterránea. O sea, para empezar la cárcel estaba hacia abajo. Dice, consta de 2 niveles excavados en la colina capitolina. El nivel inferior, el Tulanium, era una celda circular, oscura y húmeda. El ambiente, dicen historiadores romanos, fíjense, un historiador romano, como Salostio, la describen como el lugar sucio, el lugar de Roma más sucio, más oscuro y de un olor nauseabundo. Es decir, toda persona que estaba en esta cárcel, ¿quién ha visitado una cárcel aquí en México? Levanten su mano. Ok, pocos. Cuando tú vas a la cárcel aquí en México, pues no es algo grato. ¿Sale? Pero visitar esta cárcel era una cárcel de máxima seguridad para el Imperio Romano. Y aquí es donde está Pablo, y Pablo está escribiendo esta carta en esta prisión mamertina. Ahora, en ese contexto, se piensa que ya había sucedido el hecho de que Nerón había incendiado la ciudad de Roma. ¿Ok? ¿Y a quién le había echado la culpa? A los cristianos. Entonces, por lo tanto, Pablo, que era un líder de la iglesia, estaba siendo visto como un agitador y un sectario. ¿Ok? Y el ambiente era el miedo de ser arrestado por asociarse con él. Entonces, vemos a un Pablo que estaba ejerciendo su ministerio, que estaba en una celda totalmente subterránea, que estaba ahí con ese olor nauseabundo, y ahí es donde él sabe que va a morir. ¿Qué harías tú si sabes que vas a morir?
Bueno, Pablo lo que hace es dejarle una carta a su hijo Timoteo. Hay un hermano que conozco que su papá tuvo la oportunidad de escribirle una carta antes de morir. Y dice, esa carta la atesoro como nunca antes. Dice, es mi mayor tesoro. Dice, porque aquí vienen las instrucciones, mis últimas instrucciones que papá me dio. Y él era un joven como ya de unos 22, 23 años cuando él falleció. Lo que está haciendo Pablo a Timoteo es escribirle una carta, sabiendo que va a morir. Entonces, lo que vamos a encontrar aquí en 2 Timoteo son palabras de gran relevancia para Pablo. Es una epístola que es muy cercana, que el corazón con el que está escrito es para hacerlo muy cercano a Timoteo y dejar las últimas instrucciones. Muy bien. Entonces, imagínense a Timoteo recibiendo esta carta. Ahora, ¿por qué lo abandonaron? Vemos a estas dos personas que se llaman, ¿cómo? Fígelo y Hermógenes, que lo habían abandonado, ¿se acuerdan que se leyó? Ajá. Había una dilución del mensaje, había falsas enseñanzas, voces como las de Himneo y Fileto. El error decían que la resurrección ya había, ¿qué? Ocurrido. Y la consecuencia es que este mensaje se estaba distorsionando. Dentro de la iglesia, esas dos personas estaban provocando errores de doctrina. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Entonces, este es el contexto del capítulo 2. Ahora, vamos al capítulo 2, versículo 1. Dice, tú pues, hijo mío, ¿qué hace? Fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. ¿Qué es la gracia? Todos entendemos esta palabra, ¿no? La gracia. Y es algo que inconscientemente ya sabemos como cristianos. Pero lo que está hablando aquí el apóstol les dice, fortalécete en esa gracia. En el momento en el que está hablando esta palabra Pablo, está hablando de una cuestión muy fuerte. Dice, fortalécete. Es la forma como está escrito en el modo pasivo presente. Vamos a traducir esto. Vente, Uriel. Es que eres el más cercano. Golpéame. No, no es cierto. Como si me fueras a tirar un golpe. ¿Sí? ¿Sí? O sea, tú, sí. Tú. ¿Él qué está haciendo? ¿Quién está recibiendo el golpe? Yo. ¿Quién es el sujeto pasivo? Yo estoy recibiendo la acción de que me están, ¿qué? Golpeando. Ajá. Tú quédate ahí, no te muevas, aunque te dé risa, no tengas pena. Entonces, él lo que está haciendo es una acción. ¿Cómo se llama este verbo? Golpear. Y lo que está haciendo sobre mí es atribuyendo esta acción, ¿me está qué? Golpeando. Entonces, gracias. Lo que está escrito en esta palabra es que esta acción está cayendo sobre el sujeto. ¿Sí me explico? Cuando te asaltan, ¿quién recibe la acción? Yo. Me están asaltando. Me están golpeando. Lo que está diciendo aquí Pablo es, tú pues, hijo mío, fortalécete. Es decir, recibe gracia. No es algo que tú puedas producir. No es algo que por más buena persona que tengas, puedes tú crear gracia. Es algo que sale de parte de Dios. Y esto es algo que la doctrina de la gracia la conocemos todos. Pero vivir en la gracia es la diferencia. Vivir en la gracia es algo que yo estoy recibiendo de forma continua con Dios. Ahora, ¿quién ya vio la película El Proyecto Fin del Mundo? Levanten su mano. Híjoles. Pecadores, ¿no es cierto? Son 4. Bueno, esto trata para ejemplificarlo, esto trata de un marciano, no es marciano, un extraterrestre, que ante las condiciones, si él estuviera viviendo
en las condiciones de la tierra, simple y sencillamente se muere. Entonces crea una esfera para poder caminar. Como un hámster. ¿Sí lo han visto cómo camina el hámster? ¿Dentro de una esfera? ¿Sí? Lo que está hablando Pablo es que un cristiano siempre vive en la gracia. Es como si tú caminaras y esa gracia, ¿qué hace? Te envuelve. Quieras o no. Tú caminas y la gracia te sigue. Para donde tú vayas, la gracia siempre va a estar, ¿cómo? Disponible. El problema es que muy pocas veces somos conscientes de ello. La gracia está ahí, por eso es un imperativo. Dice, tú pues, hijo mío, recibe o fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Pablo le dice a Timoteo, yo estoy aquí encerrado, estoy a punto de morir, estoy en un lugar, en pocas palabras, asqueroso, hermanos, asqueroso. Y aún así Pablo tiene el contentamiento para estar en ese lugar y escribirle a Timoteo, hay algo que se llama gracia aún en medio de esta tiniebla. Hay algo que se llama gracia aún en medio de esta situación llamada cárcel. Y yo te pido a ti, Timoteo, que te fortalezcas en esa gracia. Que aprendas a vivir en gracia. ¿Cómo obtenemos la gracia? Sencillo, hermanos. Lee tu Biblia. Lee tu Biblia. La palabra dice en Efesios, cantando entre nosotros con salmos, con himnos, ¿y qué? Y cánticos espirituales. ¿Quieres recibir gracia? Alaba a Dios. ¿Quieres recibir gracia? Lee la Biblia. ¿Cada cuándo? Cada día, ¿no? Ahí es donde vas a recibir gracia. Eso es, vas a decir, ¿es algo sobrenatural? Sí. Ahí es donde vamos a comprender lo que es vivir en gracia. Y esa gracia va a hacer muchas cosas. ¿Nos va a qué? A fortalecer. ¿Cuántos de ustedes en esta semana no pasaron por cuestiones de desánimo o situaciones de problemas? Levanta su mano. ¿Y estuvo la gracia ahí? Sí. Y problemas de toda índole. Puede ser económica, puede ser de salud, puede ser relacional, lo que sea. Pero siempre hay algo que nos está marcando y es gracia. La palabra que está diciendo aquí es fortalécete, pero habla de un estado continuo. Es como si me estuvieran golpeando de forma continua, para que se entienda eso, ¿sí me explico? O sea, me están golpeando 1, 2, 3, 4 veces. Lo que está diciendo aquí es fortalécete de forma continua, 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 continua. Tenemos que ser francos, hermanos. Hay veces que no nos acercamos a recibir esa gracia de forma diaria. Tenemos que ser muy sinceros con nosotros y saber que la gracia está disponible, pero que hay momentos en la vida en que hay épocas de sequía de esa gracia. ¿Pero es por Dios? No, es porque yo no me acerco de forma continua a recibir esta gracia. Pablo le está diciendo a Timoteo, mi vida va a acabar, pero te pido una cosa, fortalécete en la gracia de forma continua. ¿Vamos bien? La gracia, más que una doctrina, es un poder que transforma y nos capacita para continuar en nuestra vida diaria. ¿En nuestra vida qué? Diaria. Y nos ayuda a caminar de la manera más cristiana posible. ¿Cuántos atravesaron por tráfico esta semana?
¿Y cuántos pensaron carnalmente esta semana del tráfico? Al menos una sincera dice, yo sí. Estoy hasta el gorro. Pero como eso es un simple detalle de lo que puede suceder en tu vida y necesitamos gracia. La gracia se vive de manera diaria. Tenemos que entender que como cristianos estamos en esta esfera llamada gracia, que ha sido un regalo de Dios, pero que muchas veces se nos hace común vivir de esta forma. Nos despertamos, nos bañamos, nos aseamos, oramos, leemos y nos vamos al trabajo. Regresamos, vemos pendientes de casa, vemos situaciones, pero puede ser muy monótono a la vida. Puede ser desgastante vivir así. La invitación de Pablo a Timoteo es: fortalécete de manera continua en la gracia, y va a utilizar 3 metáforas y vamos a ver más adelante sobre esas 3 metáforas. ¿Vamos bien? Vamos al versículo 2. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. ¿Ok? No la vi aquí, perdón. Está hablando de hombres y está hablando de una característica. ¿Habla del más inteligente? ¿Habla del más capaz? ¿Sí? ¿Habla del más adinerado? No. Habla de una circunstancia. ¿Hombres qué? Fieles. Aprovecho como mensaje. Si tú tienes un esposo que te es fiel, cuídalo. Ámalo. Pocos hombres dentro de esta situación están viviendo en fidelidad. El mundo es un aborigen que está destrozando los matrimonios. Entonces habla de hombres ¿qué? Fieles. La fidelidad es éxito, no el dinero, no el trabajo. Ser un hombre fiel es ser exitoso, según este parámetro de la Biblia. Pablo, ¿qué colmillo habrá tenido Pablo en este momento? ¿Cuánta experiencia cree que haber tenido Pablo? Personas de todo tipo encontró, de todo tipo de relación tenía Pablo. Conocía personas adineradas, conocía personas intelectuales, conocía personas pobres, de todo. Y hay algo que él resume de lo que debe tener un hombre. Debe ser un hombre fiel. Y eso es un llamado para nosotros los hombres. Debemos de ser hombres fieles. No solamente hablando de la cuestión de esposa, sino fieles en mi manera de hablar, fieles en mi manera de pensar, fiel en mi manera de vivir, fiel en mi relación con Cristo. Debemos de ser hombres fieles. Y aquí no está encerrado en alguna, si es que hay alguna circunstancia que me pueda eximir de ser fiel. Es a pesar de todas las circunstancias, yo debo de permanecer fiel. ¿Vamos bien? Y hombres capaces, ¿pero de qué? Más que enseñar, sino de modelar la fe. ¿Vamos bien? De modelar la fe. Es decir, hombres que son capaces de vivir en la fe. Vamos a continuar. Entonces, ¿habla de hombres que son en el liderazgo? No. Habla de hombres que viven su vida en el matrimonio o en la soltería, pero que están hablando y están viviendo la fe que ellos dicen que tienen. Y en medio de esos hombres van a ser tomados para que sean puestos como obispos o como pastores dentro de la iglesia.
Muy bien. Ahora, vamos al versículo 3. Dice, sufre penalidades conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Y aquí empieza a Pablo a utilizar 3 metáforas. Va a hablar del soldado. Va a hablar de quién más. De un atleta. ¿Y de quién más? ¿De quién más? De un labrador. Va a hablar de 3 metáforas. ¿De un qué? Soldado. ¿De un qué? Atleta. Y de un labrador. Habla de 3 figuras. Ahora, ¿esto opera solamente para los hombres? No. Esto es tanto para hombres y mujeres. ¿Sí? Porque van a decir, bueno, está hablando del sistema en una situación de masculino. No. Habla de la vida cristiana. Entonces, tanto hombres como mujeres, siéntanse incluidas. Ya ven que dicen que las excluimos. Pues no, siéntanse incluidas mujeres también en esta parte. ¿Vamos bien? Dice, sufre penalidades, pero ¿cómo? Ahí lean su texto, ¿qué dice? ¿Sufre penalidades solo? Sufre penalidades conmigo. Hermanos, el hecho de que hoy estés aquí en la iglesia quiere decir que tú estás haciendo una labor donde te tienes que hacer vulnerable. Pablo, siendo Pablo, está siendo partícipe de ese sufrimiento. ¿A quién? A Timoteo. Más adelante le dice, ven a verme, tráeme la capa. No quería estar solo Pablo. El problema es que hoy día muchos de nosotros nos podemos aislar y podemos vivir de una forma en las semanas donde nos sentimos aislados de la iglesia. Pero lo que está diciendo Pablo aquí es una invitación. No sufras solo. No sufras solo, para eso está la iglesia. ¿Cuántos años tienes, hermano? 43. Yo tengo 48. Estamos de la rodada. Bueno, ¿hay alguien aquí más viejo? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? 61. ¿Tiene más experiencia que yo? Entonces, fíjense, 43, 48, 61. No puedo estar solo. Necesito de la experiencia de Fer y necesito de la experiencia de Martín. Como hombres lo necesitamos y como mujeres lo necesitan más porque son más relacionales que los hombres. Pero no podemos aislar a vivir nuestra fe. Pablo le dice, sufre penalidades, pero pone un adjetivo ahí, conmigo. Conmigo. Comparte esas situaciones vulnerables. Ten con quién hablarlo. No somos Superman, hermanos. Ni Supergirls. No lo somos. El gran apóstol Pablo le dice, comparte esos problemas conmigo. Nos necesitamos. El hecho de que hoy estés aquí, hoy día sábado, es porque tú decidiste que esta fuera tu familia. Y es porque tú decidiste hacer un compromiso y tener responsabilidad. Ahora, ¿qué pasa cuando hay algún problema? Y tú estás solo. ¿Qué se siente? Terrible. Terrible. Necesitas que alguien esté a tu lado. Y así el que está a tu lado se va a sentir útil y bendecido por ti, porque lo haces partícipe. Se siente útil en el reino. El problema es que somos huraños, y digo somos porque yo en lo particular sí lo soy. Soy huraño, no.
podré ser amigable, pero de ahí a yo decir mis problemas, me cuesta. No me cuesta, no me gusta. Y yo creo que como hombres batallamos en eso. No nos gusta. Bueno, quizá ahí soy yo el único, ¿verdad? Pero Pablo le dice, sufre penalidades conmigo. Y dice, como buen soldado de Cristo Jesús. ¿Cuántos hombres hoy, levanten su mano, tienen problemas que necesitan que oren por ustedes? Bajen su mano. ¿Cuántas mujeres tienen hoy problemas que necesitan que oren por ustedes? Todos. Pero no hacemos partícipe. ¿Qué van a decir de mí? Pues que eres pecador igual que yo. Eres pecador igual que todos nosotros. ¿Somos perfectos? Que navegamos aquí con bandera de ay, yo las puedo y santo y todo, bueno, es diferente lo que nos vendamos entre nosotros. Pero la realidad es diferente. La realidad es diferente. El superapóstol, el que todas las podía, el que es, si nos midiéramos con él, es increíble. Dice, sufre conmigo, no me dejes solo. El recibir un mensaje, o una llamada, cualquier situación, nos ayuda a caminar juntos. Aquí estoy viendo algunos de los que han pasado por situaciones. La mamá de José Luis, bueno, su suegra, acaba de pasar por situaciones. La mamá de Carla, su brazo, Edén, Monse, son de los que sabemos, pero por ejemplo ahí tenemos a Pollito, toda la familia Salmerón, y esos son de los que sabemos. Pero ¿cuántos problemas no hay aquí? Nos necesitamos. Necesitamos hacer iglesia. ¿Por qué la convivencia? ¿Por qué crees que la convivencia? Porque, ay, me da muchísimo gusto ver a Martín, ¿no? Sí me da gusto, pero la convivencia va a crear lazos. Por eso es importante que creamos lazos entre nosotros. Que estemos a las 3, que comamos juntos. El compartir el alimento va a crear un vínculo entre nosotros, que seamos familia. Que nos conozcamos, que nos abramos. No podemos sufrir solos, hermanos. Si no, Cristo no hubiera hecho la iglesia. Va pronto. Abundé mucho en no era el sentido, pero... Lo bello de hacer iglesia es que en medio del sufrimiento, ¿va a haber sufrimiento para todos? Sí. Es un hecho. Se comparte y trae ánimo a la vida de quien está atravesando la dificultad y quien acompaña esa dificultad. Es importante ser hombres y mujeres que son vulnerables y que comparten su vida y aún lo que son ellos. Esta vida de iglesia es una vida que trae formación, que trae también fe compartida y que trae ánimo en medio de las adversidades. No puedes decir que estás solo. No puedes decir que no hay gente que no pueda estar orando por ti. Quizá y nos faltó enviar un mensaje, pero hay gente orando por ti. ¿Vamos bien? Vamos a entrar a las 3 metáforas que utilizó Pablo. El primero es el soldado. Y aquí tenemos un militar. El soldado en servicio activo, dice, no se enreda
en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Aquí me faltó. Es el bueno. Dice que no sé qué, no se enreda, es decir, no se deja entretejer. ¿No han visto que el tiempo rinde menos? Hoy te levantas a las, no sé, hay personas que tal vez a las 5 de la mañana se levantan y se duermen a las 10, 11 de la noche y le rinde el día. ¿Quién dijo que sí? Que me pase el secreto, hermana. Hay veces, bueno, en lo particular, el tiempo es tan corto, pero en medio de todo ese tiempo tenemos que trabajar, estudiar, comer, dormir, tenemos que sacar cosas pendientes, los problemas, y el tiempo se reduce. Lo que Pablo le está diciendo es: tú sé como un soldado que no deja de entretejerse o de enrollarse en medio de toda la actividad que tienes. En pocas palabras, en medio de toda esa actividad, haz un alto. No dice cuánto tiempo, pero 5, 10 minutos. Respira. Ora a Dios. Necesito tu gracia para el día de hoy. Tráete tu paz. Los afanes muchas veces nos traen cortos. Fíjense lo que pensaban en el contexto romano para un soldado. Históricamente a los soldados romanos les estaba prohibido legalmente participar en negocios o en comercio, casarse durante su servicio activo para estar totalmente a disponibilidad. Hay una hermana aquí que es hija de papá militar y de esposo militar y se ha cambiado de casa ¿cuántas veces? 13, 14 veces. Imagínense, hija de un papá militar, esposo de un militar, y se ha tenido que cambiar 14, 15 veces. Pero tanto el papá como el esposo tienen que estar disponibles donde el gobierno los mande. Se acabó. Y si no, corte marcial. Lo que está diciendo Pablo aquí es: tú sé como ese soldado. No te dejes enredar por las cuestiones de la vida. Tienes que estar disponible para estar con Jesús en algún momento del día. Oye, 14, 15 cambios de casa y de países. Y una vez, cuando yo vivía en Querétaro, también otro hermano militar, él trabajaba para el Estado Mayor Presidencial cuando estaba Peña Nieto. Y entonces llegó a visitarme y yo vivía frente al campo militar y tuvo que llegar y me dice: oye, acompáñame. Y voy y lo acompaño y se tuvo que llegar a reportar al campo militar diciendo dónde estaba y cuántos días iba a estar. ¿Por qué? Porque su tiempo le pertenece al gobierno, al ejército. Lo que está diciendo aquí Pablo es: el soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida. No te dejes entretejer con tanto afán. Tienes que hacer un alto y realmente recapacitar que el que te reclutó fue Cristo. Para ser soldado tienes que participar y ser reclutado. Aquí no. Aquí olvídate, aquí fue peor. Aquí el que te reclutó fue el Señor. Tú no fuiste a Él. Él vino a ti y Él te cambió. Por lo tanto, le perteneces. Dice: a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. ¿Cuántos anhelan agradar a Jesús?
Hay un deseo muy mío, voy a abrir mi corazón, y es que cuando yo llegue allá con él, le he pedido 2 cosas. Uno, un abrazo muy sincero entre él y yo. Y número 2, yo sé que aquí no lo hago y todo, pero es dirigirle un canto frente a todos los millares y millares de gente que va a estar ahí. Y cuando yo le dirige un canto, que él simple y sencillamente me dé una sonrisa. Eso es lo que quiero. Cuando yo esté allá, y le pedí específicamente a algunos músicos, y no está David en la lista, porque va a ser muy solicitado, yo le pedí a 2 músicos en especial que estuvieran conmigo. Y le digo, dame la voz para agradarte a ti cuando esté allá. Y quiero arrancarte una sonrisa. Ese es uno de mis anhelos. Por eso cuando cantamos aquí, hay veces que me podrán ver muy serio y todo eso, pero me gusta cantarle. Porque estoy practicando, cuando llegue allá le voy a arrancar una sonrisa. Quiero agradarle. Aquí dice, un soldado tiene que hacer las cosas por fuerza, si no, lo mandan a la ley marcial. Dice, tú no lo hagas así. Tú agrada a tu Señor porque Él te reclutó en medio del pecado del que tú andabas. El atleta. También el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. Versículo 5 dice, también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las ¿qué? Y tú, ay Pablo, pues si va a competir debes de conocer las reglas, ¿no? El que juega con canicas sabe las reglas de canicas, ¿no? El que pelea box sabe las reglas de box. El que compite con béisbol sabe las reglas de béisbol. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? La cuestión es que aquí en la traducción no se alcanza a ver, pero la palabra que utiliza es la palabra nominos. ¿Vamos bien? ¿Cuál es la palabra? Dice, el que compite legalmente o conforme a las reglas. Pero esta palabra que dice compite es la palabra nominos, es decir, cumple con el entrenamiento previo. Esta palabra diferenciaba a los atletas amateurs de los profesionales. Para los que no saben, voy a hacer ejercicio 3 veces a la semana. Bueno, esta última semana no, pero y voy a un gimnasio. Y me ha tocado ver personas que se dedican, como yo, nada más a ir a hacer ejercicio, pero personas que se dedican a la situación profesional. Y la exigencia del entrenamiento, ellos se levantan y entrenan, van y duermen, van, comen y después se levantan y entrenan otra vez. Están viviendo para eso, no viven para otra cosa. Ellos están completamente enfocados para competir y para ganar. Lo que está diciendo Pablo aquí es, tú no seas un amateur. Toda tu mente debe estar concentrada de forma diaria en ser como este atleta. Una vida centrada en la victoria. Debes exigirte a vivir como quien quiere ganar en la vida cristiana. Debes exigirte para caminar de una manera en la gracia. ¿Vamos bien? Ya los veo cansados. Ya nos vamos a apurar. El último, el labrador. ¿Es lo mismo dedicarse al campo hoy que dedicarse al campo hace 2000 años? Ahorita hay tractores, hermanos. Allá que había mulas, bueyes. El trabajo es totalmente diferente. Y está utilizando esta figura también el apóstol.
Entonces, ¿qué figura se está ocupando el apóstol? ¿El primero cuál fue? ¿El segundo? ¿Y el tercero? El labrador. No voy a ahondar más. ¿Cuál es la clave? Fíjense lo que dice el versículo 8. Acuérdate de quién, pero ¿en qué forma? ¿Cómo? Jesucristo resucitado. No el Jesucristo crucificado. ¿El Jesucristo cómo? Resucitado. Lo que le da sentido a nuestra vida el día de hoy y que estemos aquí es que Jesucristo resucitó. ¿Amén o no amén? Amén. Sí, hermano, pues estamos hablando de... Lo que nos da sentido a nuestra vida es que Jesús resucitó. No es tu matrimonio lo que te da sentido, ¿eh? No es tampoco tu hijo o tu esposa o tu trabajo. Lo que le da sentido a tu vida es la resurrección de Cristo. Eso es lo que nos da sentido a nosotros. Y es muy importante que esta resurrección no sea solamente un tópico que podamos comprender en la mente, sino que la vivamos día a día. Hoy casi en las iglesias no se habla de la resurrección. Pocas veces se habla de la resurrección. Pero ¿qué impacto ha tenido la resurrección? Que hasta hace poco se celebró, ¿no? Ahora, y con esto vamos a cerrar. ¿Dónde necesitas recibir vida resucitada en tu vida? Quizá y necesitas volver a tu primer amor. Porque muchos de los que somos aquí ya tenemos años en el Evangelio. Quizá necesitamos otra vez tener ese amor por Jesús. O en el trabajo, experimentar la vida resucitada. Cuando hace como unos 10 años había una hermana que llegó, estamos en la anterior iglesia, llegó a la iglesia y llegó ella con sus 2 hijos, 2 hombres. Y ella decía, es que mi esposo, cuando supo que yo era cristiana, se fue y está viviendo junto conmigo y con otra persona. O sea, estaba viviendo en las 2 casas. Y le dijimos, pues espera, ¿no? Sé paciente, ora por él, ámalo, bendícelo. Pasó 1 año, hermanos. Y esta persona, este hombre, tuvo relaciones con la otra persona y tuvo un hijo, teniendo ya la relación acá. Y ella decía, me voy a separar, me voy a divorciar. Y no, tú sé paciente. Llegó un momento donde ella se decidió bautizarse. Y no me voy a olvidar de ese momento. Él llega a acompañarla a bautizarse, pero llega crudo, hermanos. De un día antes, crudo. Así literal. Y esa vez me acuerdo que me tocó enseñar y estábamos en los bautizos y estaba toda la congregación y él estaba atrás de un árbol con un vaso de 1,5 litros de cerveza, con un cigarro y con una mirada retadora. Y ella decía, es que no puede ser, se va 3 días acá, regresa, está con el niño acá y espera, sé paciente. Y me acuerdo que alguien le dijo, tú necesitas experimentar la resurrección de Cristo en tu matrimonio. Vamos a pedirle a Dios que, hermanos, un milagro sucedió. Ese hombre a la semana se convirtió. Y llegó y se convirtió. Y no solamente eso, dice, voy a vender mi carro y todo lo voy a dar a la iglesia. Y hoy día ese hombre ve por el otro niño y decidió regresar con su esposa y estar con sus 2 hijos y hoy día sirve en la iglesia.
milagro, ¿no? ¿Hubo vida en ese matrimonio? ¿Resucitó ese matrimonio? ¿Cristo lo puede hacer en tu vida? Sí. Por eso dice Pablo, déjate de ser como son todos los demás. Tú sé como ese soldado, como ese atleta, como ese labrador, pero con algo en mente. Ve la resurrección que hay en Cristo Jesús y esa vida resucitada se va a venir a tu vida, a tu matrimonio, con tus hijos, en tus finanzas. No hay otra forma de caminar si no es viendo la resurrección. Ese es el secreto que tiene Pablo. Hoy necesitamos como iglesia un toque especial, un toque de diferencia que realmente la vida resucitada se pueda sentir el día de hoy, en nuestras familias, en nuestros hogares. Y no estoy vendiendo humo de una situación de decláralo y no. Pero hay situaciones donde Dios puede intervenir y puede traer vida. Él es Dios. Y como ejemplo les puse ese matrimonio. Dios puede hacerlo. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? ¿Dónde crees tú que necesitas un toque de la vida resucitada de Cristo el día de hoy? ¿Dónde crees? ¿Dónde crees que necesitas comportarte como ese soldado, como ese labrador o como ese atleta?